Tomen asiento, por favor. La reacción de Jeremías al destino de Judá está en una mezcla de tristeza y de desesperación. Jeremías estaba tan identificado con su pueblo que se sentía quebrantado por la destrucción de su pueblo. El dolor hacía que Jeremías pidiera que sus ojos se hicieran como una fuente de lágrimas para poder llorar continuamente, de día y de noche, por esos muertos que ellos estaban. Esa simpatía con el sufrimiento de su pueblo hizo que el profeta Jeremías le pusieran ese apodo de el profeta llorón, porque aquí Jeremías se simpatizó con el sufrimiento y él empezó a llorar amargamente, no por lo que estaba, sino lo que iba a venir por su pueblo. Habían rechazado a Dios, y Jeremías lloró por Judá, ya que proféticamente lo vio conquistado por Babilonia y en el exilio. Continuaba con un pensamiento poético él, diciendo que sus lágrimas eran muy cortas por todo el sufrimiento que iba a padecer Israel. Él doloría que muchas personas habían estado en los caminos de Dios y ahora lo habían cambiado por otros dioses. A él se lamentaba porque el pueblo de Dios había abandonado la verdad y estaba caminando en mentiras, en idolatría. Y él empieza a hacer un lamento y llanto, diciéndole: ustedes no se imaginan el sufrimiento. Él sabía, diciendo: mire lo que va a pasar con ustedes. Y ese sufrimiento, ese lamento era validero. Se preocupaba. El lamento por Judá lo hizo Jeremías. Lloró y le decía a Dios: quiero que mis ojos sean una fuente, que lloren de día y de noche por todos los muertos que van a venir en Judá y porque ellos han despreciado lo mejor. Pero hoy en día no hay lamentos por aquella persona que se aparta de Jesucristo, por aquella persona que no quiere vivir para Dios. Hoy en día las iglesias están llenas de una felicidad, un gozo personal, porque usted quiere recibir lo que Dios quiere para ti, y no es malo, pero todos venimos a la iglesia no a adorar a Dios, sino a recibir. La función de la iglesia es adorar a Dios en espíritu y en verdad, y también que Él nos muestre nuestra condición espiritual. Pero muchos venimos a las iglesias a pedir y a estar gozosos. No es malo, pero muchos se nos olvidan que tenemos que lamentarnos por aquellas personas que se apartan de los caminos de Cristo. Se nos da tristeza porque hoy quién sabe cuántas personas han muerto y han partido sin Cristo. La salvación es en vida. Se recibe la salvación en vida. Y para ser salvos, ¿qué es? Creer en Jesucristo.
recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la promesa para que nosotros seamos salvos. Pero nosotros ya lo tenemos. Pero no hay un lamento por aquella persona que murió sin Cristo. No hay una tristeza o un llanto por ese hermano que se aparta y no quiere saber nada más de mi Señor. Yo estoy bien. Yo estoy viviendo bien. Una religión. Pero cuando yo hay una relación con Dios, también me preocupo por aquel hermano que se ha apartado. Y lamento esa decisión que esa persona tomó. Jeremías hizo un lamento a Israel y a Judá porque ellos habían rechazado a Dios. Un lamento porque él vio proféticamente lo que le iba a pasar a ellos. Usted y yo sabemos por medio de la Biblia, aquella persona que muere sin Cristo, ¿para dónde va? Al infierno. Y no hay un lamento por eso. No hay un lamento de decir cuántos están perdiendo y yo estoy cerrando mi boca para no decir la palabra. El título del estudio de esta noche yo lo puse un lamento por Judá, pero mi invitación es: usted está lamentándose por aquel hermano que se apartó de los caminos de mi Señor. Usted está lamentando por aquella persona que falleció sin recibir la palabra, el Evangelio. O a usted le va y le viene, como lo que está pasando en Ucrania y con Rusia. Hay una guerra, es lejos, yo acá estoy bien. ¿Qué estamos pasando? Y esa es la reflexión que espero que la palabra de Dios nos lleve. Y los invito a que vayamos a Jeremías capítulo 9, del 1 al 11, vamos a hacer la lectura. Y recuerden que aquí es muy fuerte lo que está pasando, porque Jeremías le está diciendo a ellos un fuerte mensaje y les revela el castigo por el pecado y por la rebelión de ellos. A muchos no les gusta cuando uno le dice: si usted no va a vivir para Cristo, todo lo que hagas va a ser fuerte cuando tengan un encuentro con Cristo. Pero bueno, ¿quién me colabora con Jeremías capítulo 9, del 1 al 11, por favor? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo yo? A ver, Giovanni. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas, para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino. Abandonaría a mi pueblo y me alejaría de ellos, porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. Pensan su lengua como un arco. En el país prevalece la mentira, no la verdad. Porque van de mal en peor y a mí no me reconocen, afirma el Señor. Cuídese cada uno de su amigo, no confíe ni siquiera en el hermano, porque todo hermano engaña y todo amigo difama. Se engañan unos a otros, no se hablan con la verdad. Han enseñado sus lenguas a mentir y pecan hasta el cansancio. Tú, Jeremías, vives en medio de engañadores que por su engaño no quieren reconocerme, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor Todopoderoso: voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Su lengua es una flecha mortífera, su boca solo sabe engañar. Hablan cordialmente con su amigo, mientras su interior le tienden una trampa. ¿Y no les he de castigar por esto?, afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Lloraré y gemiré por las montañas, haré lamentos por las praderas del desierto,
porque están desoladas, ya nadie las transita, ni se escuchan los mugidos del ganado, desde las aves del cielo hasta los animales del campo, todos han huido. Convertiré a Jerusalén en un montón de ruinas, en una guarida de chacales convertiré en desolación las ciudades de Judá, las dejaré sin habitantes. Gracias, Giovanni. Del capítulo 1 al 6 no hay suficiente lágrimas para llorar los muertos. El mensaje que tuvo que comunicar Jeremías quebrantó su corazón. Cuando hallamos en nuestro corazón o veíamos un mensaje fuerte, a veces nuestro corazón se quebranta. Jeremías llevó un mensaje fuerte de Dios y su corazón se quebrantó. ¿Por qué? Porque vio a Judá, a Israel, vivir en pecado, estar felices y sin arrepentimiento. Él se quebrantó y empezó a decir: quisiera llorar amargamente, quiero que mis ojos sean como una fuente, llorar de día y de noche, por esa decisión que ellos tomaron. Por culpa del pecado de ellos, él se lamentaba. Pero cuando hallamos en nuestro corazón un poquitico de pecado, debemos tomar esa actitud de Jeremías, llorar amargamente, porque le hemos fallado a Jesucristo. Él estaba llorando amargamente por el pecado de su pueblo con Dios. Pero usted y yo, cuando pecamos, lloramos como Jeremías ante Dios porque le hemos fallado a Él. Ni siquiera nos inmutamos. Pero Jeremías estaba llorando amargamente por ver el pecado de otras personas. Me imagino cuando él pecaba, cómo lloraría, porque le sabía que le ha fallado a Dios. Hoy en día muchos no lloramos ni por nuestro pecado. Pecamos y, sí, pequé, pero no vemos al primero que le estamos fallando. ¿A quién es? A mi Señor. Y cuando usted y yo pequemos, mi invitación es: vayamos a la intimidad y pidamos perdón a Dios y amargamente lloremos, porque al que le estamos fallando es a Él. Pero Jeremías vio el pecado de ellos y la miseria de su pueblo, como cuando Jesucristo entró a Jerusalén por última vez, que es en Lucas 19:41, él lloró Jesucristo cuando se acercó a la ciudad. ¿Y por qué lloró? Porque él sabía que ellos lo iban a menospreciar, que ellos iban a rechazarlo. Pero a veces nosotros no lloramos ni nos lamentamos por ese hermano que no quiere saber nada de Jesucristo, ni oramos por aquella persona que no quiere escuchar nada. Pero bueno, se habían mirado a Jerusalén como una ciudad pecaminosa, pero el dolor del profeta hace que él se identifique con ellos. Y se identificó diciendo: ese pueblo que yo amo, qué tristeza que no tomen lo mejor. Igual, pienso yo que si usted es el único que vive para Cristo en su familia, llorará amargamente porque sus familiares no quieren vivir para Cristo. Deseará que ellos reconozcan a mi Señor como su Señor y su Salvador, pero ¿tú estás dando buen testimonio? Esa es una pregunta que tú te tienes que responder. Pero aquí Jesús, nuestro Señor, le dice a Jeremías, le mostró todo lo que iba a decirle, pero dice: pero tú no has visto lo peor.
están mirando por encima una consecuencia. Pero acá en el 3 al 11, Judá es entregado al engaño y a la mentira. Las personas hacían que su lengua fueran como unas lanzas mentirosas. Se disponían como ese arquero a lanzar las flechas. Ellos se disponían a orar mentiras. La honradez no era particular de los que vivían en Judá. En ese momento ellos decían mentiras y engañaban. Cada uno tenía que cuidarse de su compañero y ningún hermano podía tener confianza en el otro. Gracias a Dios no pasa aquí. Yo sé que mi hermano no habla de mí y que él no me calumnia a mí en mis espaldas. Me dice las cosas por amor. Cuando yo fallo me llama: ven hermano, mire lo que estás haciendo, a Dios no te gusta, yo te llamo en lo privado porque yo sé que tu imagen, como a mí no me gusta que hablen de mí, yo no hablo de ti ante las demás personas, sino te llamo. Eso es un buen ejemplo que nosotros hacemos, pero ¿lo estamos haciendo? Acá ellos no se podían confiar de su compañero porque había mentiras. Nadie hablaba con verdad. De pronto ellos decían, como acá, con falsedad y mentiras hablaban con su compañero, engañados, diciendo: yo te amo, hola, ¿cómo estás? Y después volteaba, pero mire, él no vive para Cristo, y empezaba: mire, él hace esto, aquello. Qué tristeza. Jeremías vivía en una nación que estaba llena de engaño, que negaba reconocer y temer a Dios. Aquella persona que no vive para Cristo, no tiene una relación con Dios, no respeta a su prójimo, no lo ama. Si usted ama a Cristo, respeta al prójimo, lo ama. Pero cuando usted está hablando y está murmurando de tu hermano, ¿lo estás amando? ¿Qué piensan ustedes? No. Entonces, ¿por qué murmuramos de mi hermano? Y no lo llamo a sola porque es su imagen. Ay, no, es que yo no estoy hablando, estoy comunicando. Oye, la murmuración, ¿qué es? Pecado. ¿Qué haces murmurando de tu hermano? Si tú tienes algo contra tu hermano, llámalo. Si tú eres más espiritual que tu hermano, el más espiritual tiene que tenerle paciencia al bebé espiritual, ¿cierto? Llámalo y llévalo de a poquitos. Pero nosotros murmuramos. Pero únicamente no era en Judá. Mire que hoy en día estamos haciendo lo mismo. No nos podemos confiar de nuestro compañero. Qué tristeza. Pero aquí, en el versículo 7, ¿quién me colabora? Por eso así dice el Señor Todopoderoso: voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? He aquí que yo lo refinaré y lo probaré, dice él. Recordando la imagen del refinador de los metales, Dios nuevamente dice a Judá que él lo refinaría. El calor, y cuando hace calor al metal, ¿qué hace? ¿Los qué? Derrite. El calor y el derretimiento del metal era para que ellos fueran purificados. No era para destruirlo, sino para que refinarlo y por último purificarlo. Pero usted y yo le estamos diciendo a él: por favor, refíname y saca lo malo que hay en mí. El oro, ¿cómo se prueba? Con fuego, ¿cierto? Queda el oro y se saca la basura, puede decir la basura, el desecho con la calor. Cuando hace la refinación hace lo mismo. Y Dios, cuando nos refina, saca lo peor de nosotros.
pero yo lo refinaré y lo probaré. Es la respuesta a Dios, a esta que dice, he aquí, ¿qué quiere que yo haga por la hija de mi pueblo? Pues lo voy a refinar. Dios estaba dispuesto a salvar a su pueblo y con eso lo iba a refinar. Dios regañó o reprendió a los engañadores de Judá, tratándole de refinarlos. Mire, cuando Dios lo refina a uno, es por la palabra. En pocas palabras, cuando usted es refinado, entra a la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero aquí Jeremías lloró por la tristeza, por la triste condición espiritual de su pueblo. Lloró, y fuera eso que hizo un llanto que todo el mundo se burló de él y le colgaron ese apodo, el profeta llorón. Ay, tan tonto, mire cómo llora, ay, mire cómo está llorando. Pero a veces nuestro llanto no puede ser por aquella persona que se está perdiendo. Nuestro llanto es: estoy mal económicamente, estoy mal y tengo una necesidad de salud. Sí, hay llanto, pero si tú y yo sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y es su voluntad, entonces ¿por qué nos preocupamos? Pero hay llanto en nuestras vidas cuando esa persona endurece su corazón y no quiere vivir para Cristo. Hay llanto con esa persona que vive una religión y no una relación con Dios. Ese llanto para interceder por esa persona y ayunar y orar. ¿Cuántos de nosotros, por una necesidad de nosotros, material, espiritual, sentimental, ayunamos, oramos y hacemos muchas cosas? Pero ¿estamos haciendo lo mismo por el perdido? Por aquella persona que no ha querido vivir para Dios, no ha querido recibir o aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Qué estamos haciendo? Hoy encontramos muy pocas lágrimas en las iglesias por aquella persona que se han ido al mundo. En las iglesias vemos un gozo personal. La gente viene a estar motivada y a recibir un gozo personal. Sí, me hace sentir bien, porque donde voy y me muestra mi condición espiritual no me gusta. Pero cuando uno ve su condición espiritual, también mira y añora que otras personas reconozcan y vivan para Cristo. Igual, lo he dicho, Jeremías nos está exhortando a ver nuestra vida si está en pecado. Jeremías está exhortando al pueblo de Judá que deje la idolatría y vivan para Cristo. La palabra de Dios, cuando usted la lee, lo exhorta o le muestra su condición espiritual a usted. Es la función de la palabra. Pero muchos quieren leer la palabra de Dios y subrayar las promesas, las bendiciones. No es malo, pero el primer objetivo es que nos muestren nuestra necesidad espiritual. Pero aquí Jeremías había visto lo que el pueblo iba a sufrir por su rebeldía, por su idolatría. Él veía y vio que el pueblo iba a ser conquistado por Babilonia, iba a destruir Jerusalén, y Judá también iba a estar ahí en cautiverio, que ellos iban a sufrir. Él lloró amargamente, pero usted y yo
Podemos decir, yo ya soy salvo, ya que acerté a mi Señor como mi Señor y mi Salvador, vivo para Él, ya sé que tengo la salvación y vida eterna, ¿ven? Pero no me importa mi vecino, no puedo abrir mi boca para llevar el Evangelio, porque yo estoy bien. Jeremías llevó un mensaje que a muchos no les gustó. ¿Cuál fue? Viva para Dios. Vivan, dejen la idolatría, sean fieles a Él. Fuerte. Se paró en el templo, en la entrada del templo, estaba en la puerta del templo, diciéndole a todos, ustedes vienen, ¿con qué disposición vienen al templo? Es lo que está diciendo él. Pero él, en su corazón, estaba llorando amargamente por la dureza de su corazón. Pero usted y yo, que sabemos quién es Jesucristo, que Él vino a darnos vida eterna, no podemos abrir la boca por aquella persona que está y no conoce a Jesucristo. Porque, sí, me dice Dios me bendiga, pero ¿sí conoce al Hijo, a Jesucristo? Hoy esa palabra es muy normal, Dios te bendiga. Sí, lo dice cualquier persona, pero no sabe el significado. Sí, ¿cuál es tu Dios? Muchos dicen mi Dios, sí, pero ni siquiera conocen al Hijo. No saben que Jesucristo dio la vida por nosotros. Y dice la palabra, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Pero si usted y yo lo conocemos, ¿estamos haciendo como Jeremías? Lamento sobre Judá e Israel. Él se lamentó por una decisión. Y hoy en día, pero ¿para qué me lamento si esa persona tarde o temprano va a llegar a Cristo o se va? Porque ya están destinadas a ser salvas o no ser salvas. Oye, tenemos el libre albedrío. Usted y yo decidimos. Pero nosotros estamos constantemente mostrando el Evangelio. Jeremías hubiera preferido huir y salir corriendo de pronto y a otro lugar en paz. Pero él no podía hacerlo porque él sabía cuál era su vocación: quedarse ahí y ministrar la palabra de Dios. Ministrar, dar el mensaje que Dios quería. Muchos de nosotros a veces queremos quedarnos callados y no decir ni presentar a esa persona a Cristo. No, ¿yo cómo le voy a presentarle? Mejor me quedo callado. Pero si usted tiene una relación con Jesucristo, si usted ama a Jesucristo, ¿quiere que le cuente? Una persona enamorada, ¿de quién habla? De su amor, ¿sí o no? ¿Usted anda enamorada o anda enamorado de Jesucristo? ¿Usted habla de las personas de Jesucristo? ¿O es de los que dice, yo amo a Jesucristo, pero nadie lo sabe? Es como aquella persona que ama a su amante, a lo secreto. Y Jesucristo no es un amante. Hay que amarlo abiertamente y mostrar abiertamente que lo amamos. Y hablemos de Él. Aquella persona que ama a Jesucristo no se queda callado. Y se lamenta por aquella persona que lo rechaza. Le duele que rechacen a Jesucristo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. El que dio la vida por nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Juan 3:16, ¿qué dice?
De tal manera, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es fácil, pero nos está doliendo y nos estamos lamentando de aquella persona que se aparta y no recibe a mi Señor, no lo recibe y lo hace parte de su vida. Nos está lamentando cuando sabemos que si una persona falleció y murió sin Cristo. Mi pregunta es, ¿cuántos familiares usted tiene que no conocen y no han recibido a Jesucristo, no lo han acertado, no lo han recibido a Él? Si ellos se murieran, ¿usted estaría feliz? ¿No se lamentaría por ellos? Porque usted sabe para dónde van a ir, para el infierno. Entonces, usted es un instrumento para recordarle a ellos que Cristo dio su vida por ellos también. Usted se levanta temprano y ora y ayuna por esas personas. No porque yo ya estoy salvo, mi hijo es más o menos. Ojo que Dios no tiene nietos. La salvación que es personal y es en vida, ¿cierto? Lo dice la palabra. ¿Usted se está lamentando? ¿O está, yo estoy bien? Y ellos que miren a ver qué hacen. Eso se llama ser envidioso. Y eso se llama no amar a nuestro prójimo. Si usted ama a su prójimo, enseña quién es Cristo con su testimonio. Pero aquí fue el lamento por Judá. Jeremías se lamentó y él no vio resultados, muy pocos. Pero él hizo lo que él quería hacer para Dios, llevar su mensaje, aunque la gente lo rechazara. Y dice aquí, se me fue. Bueno, ahí sí. Decían ellos, ninguna habla verdad, acostumbrado su lengua a hablar mentiras. Espero que usted y yo digamos la verdad y no nos acostumbremos a nuestra lengua a hablar mentiras. Espero que vivan para Él. Cuando usted enseña de Cristo y no vive lo que enseña, ¿está diciendo qué? Mentiras. Es entre ustedes y Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, que nosotros